Bueno, mis amores, van a descargar este archivo acá. Tú lo puedes descargar gratis si tienes, si le das al enlace que está acá debajo, en donde te regaló junto con Creative Fabrica 10 descargas gratis. Así que esta puede ser una de ellas para que no gastes ni un peso. Así que acá debajo te voy a dejar el enlace, solamente dale tap o dale clic al título de este video para que puedas encontrar esta información. Así que después de que lo descargas, vamos a ir a Leonardo Studio y te voy a decir algo. Esto tú lo puedes hacer en cualquier máquina, no importa, en cualquier máquina. Vamos a ir a archivo. Si tú tienes una Juliet, una Caesar Juliet, dale a archivo, dale a importar archivo. Este es el folder y vamos a darle a Baseball Cap. Vamos a darle a Box y vamos a darle a Score y a SVG. ¿Ok? Y vamos a subirlo uno por uno. Déjalo así. Déjalo así. No le cambies para nada el tamaño. ¿Ok? Déjalo así. Voy a colocarlo para acá. Y voy a importar el otro que es Cap Box Edge. Aplicar. Seguimos con importar archivo y lo de arriba. La parte de abajo, perdón, que es la base. Ok, ¿por qué lo estoy haciendo un video explicativo? Bueno, porque hay algo que tienes que saber. Voy a colocar este acá y así mismo lo vas a estar haciendo tú, créeme. Vas a ponerlo acá para que manejemos primero cada uno de estos dos. Hay que manejarlos. ¿Cómo? Esas líneas rojas que tú ves ahí, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a convertirlas en líneas de doblaje. Paula, ¿cómo se hace eso? Bueno, voy a abrir este menú y tengo que desagrupar esto porque esto está agrupado. Aquí dice ya desagrupar. Si no te aparece desagrupar al tú hacer eso, si no te aparece desagrupar, asegúrate de que esto esté seleccionado. Mira, no está seleccionado y no aparece desagrupar. Si lo selecciono, si me aseguro de seleccionarlo, pues le voy a dar acá y me va a salir desagrupar. Ok, ya está desagrupado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo aquí puedo seleccionar el rojo, yo lo tengo seleccionado. ¿Cómo yo sé que lo tengo seleccionado? Pues al yo pasarle el mouse a la línea, pues se puede poner verde. Y como quiera en este momento no va a aparecer porque tengo seleccionado el rojo y aquí también me puedo dar cuenta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Le voy a dar acá a línea sólida y le voy a dar a guión corto. Dale a guión corto, no le des a guión largo porque créeme que se te va a partir todo. No te lo recomiendo. Entonces, después de eso, asegúrate de seleccionar todo y agrupar. Agrupemos, ¿por qué? Porque se nos hace más fácil la vida cuando uno quiere transportar una cosa de un lado a otro, ¿ok? Ya que está agrupado, vamos a cambiarle el color. El color se lo vamos a cambiar aquí mismo en la rueda. No lo hagas acá porque no va a funcionar. Vale, yo le voy a dar a aplicar. Bueno, ahora funcionó, pero antes no me funcionaba. Si no te funcionaba, si no te funciona como a mí no me funcionó, tú le puedes dar aquí a la rueda, ¿ok? Te estoy comentando todo lo que a mí me pasó. Entonces vamos a hacer lo mismo con este. Vamos a desagrupar y vamos a darle al rojo, darle línea sólida, guión corto, selecciono el rojo otra vez, guión corto. Ok. Entonces voy a seleccionar todo, me aseguro de seleccionar todo y puedo cambiarlo aquí también. Más fácil aquí en la rueda. Me aseguro de agrupar y listo. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Para que tú puedas cortarlo bien, mandarlo a cortar bien. Mira, si yo esto lo dejo aquí, uno encima del otro, mira lo que pasa. Le doy, todo está en negro. Le voy a dar a enviar diseño. Bueno, espérate. Voy a darle a enviar diseño y ok, estas no aparecen porque está esto hasta arriba, está saliéndose del tapete.
Por eso, enviar a diseño. Ahora sí, mira, aparece todo y mira cómo aparece. No queremos eso. Lo que vas a hacer es que vas a cambiarle el color. Entonces, el cap, la parte de abajo, que es la base, vamos a ponérsela morada. Esta parte, la que es, yo creo que es la de arriba, vamos a ponérsela morado oscuro. No importa, ni te creas, o sea, no una cosa del otro mundo. Lo importante es de que le cambiemos el color y que el color sea el que nos dé la oportunidad de separar por, por sección este diseño. Entonces vamos a darle a enviar diseño. Ya está todo. Mira, ¿viste? Muchísimo mejor. ¡Wow! Está perfecto. Así que aquí aprendiste bastante. Si tú quieres, puedes utilizar la configuración que trae si tú quieres, puedes colocar la configuración en tu máquina o puedes hacer la configuración aquí. Aquí yo voy a utilizar 13,55 de fuerza. Honestamente, eso es lo que estoy utilizando ahora mismo para este papel. Tú acuérdate que puedes cambiarle la fuerza dependiendo del grosor de papel que tú tengas. No hay una fuerza en específica, sino que tú eres la persona que lo va a decidir. Así que vamos ahora a unir la caja.